Bien, vamos a continuar pues hoy con el estudio que estamos teniendo sobre el libro de Colosenses. Ya estamos por terminar, es posible que el otro domingo podamos terminar el libro de Colosenses. Y el día de hoy pues el título siempre es la misma serie, Nuestra Nueva Vida en Cristo, solo que es la parte 5. Y hemos estado estudiando acerca del libro de Colosenses por una situación muy importante. La iglesia de Colosas se enfrentó a muchos problemas. Y es que personas que venían de distintos sectores de la población con creencias distintas, creencias que ellos miraban y tenían antes, venían y miraban en el cristianismo ciertas doctrinas que se apegaban a la forma moral que ellos tenían. Pero eran personas que sus corazones no habían nacido de nuevo. Y es así como se introducen dentro de la iglesia prácticas que no eran cristianas, sino que prácticas que empezamos a estudiar desde hace varias semanas. La primera de ellas veíamos los judaizantes, que creían que para poder ser salvo una persona tenía que circuncidarse o tenía que guardar el sábado. Entonces, si ustedes quieren ser salvos, tienen que guardar la ley de Moisés. Y veíamos que Cristo en la cruz del Calvario ahí clavó el acta de los decretos que nos era contraria y librándonos de toda situación que para nosotros estaba en nuestra contra. Luego veíamos acerca del legalismo, que el legalismo no es más que tratar de ganar el favor de Dios, cumpliendo ciertos requerimientos, ciertas formas de vivir. Y veíamos un par de ejemplos. Uno de los ejemplos eran los amigos de Job. Ellos eran legalistas. Los amigos de Job le decían a Job: todas estas calamidades te han venido porque tú estás en algún pecado. Así que de seguro Dios te está castigando por ello. Entonces el legalista cree que gana el favor de Dios o merece el castigo de Dios por su forma de comportarse. Otro ejemplo que podemos ver en la escritura de aquella época fue cuando los discípulos le preguntaron a Jesús de aquel hombre que había nacido ciego, que de nacimiento había nacido ciego. Le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres? Entonces, vemos ahí también las raíces del legalismo. Y aquí Jesús les dijo: no es que pecó este a sus padres, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces el legalista cree eso. Me porté mal, me va a caer un rayo, algo me va a pasar. Así como cuando yo me subí en un avión y había lleno, el 31 de octubre estaba lleno de brujas, de seguro nos va a partir un rayo. Entonces, porque estaba lleno de brujas el avión, un 31 de octubre. Entonces, pero cuando iba con misioneros, aquí no nos va a pasar nada porque son cristianos, decía yo. Entonces, así cree uno a veces, es un poco legalista. Y veíamos la semana anterior el misticismo. Y quiero solo repasar ese pasaje. Colosenses 2, versículo 18. Y acerca del misticismo, aquí voy a leer el pasaje, dice así: nadie os prive del galardón deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. El misticismo alegaba, primero, que eran personas humildes, que tenían que negarse a sí mismos y empezar a renunciar a toda paradigma, a toda creencia. Alegaban tener visiones, de hecho ahí lo dice, alardeando de cosas que han visto. Entonces alardeaban de tener visiones, de ser súper espirituales, de yo tengo una nueva revelación, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y se jactaban de eso, pero realmente lo que había era personas que estaban hinchadas en su propia mente carnal. Entonces veíamos el misticismo se convirtió en un gran problema para la iglesia en aquel tiempo. Y aún en este tiempo hay quienes salen con nuevas revelaciones. Hay alguien que dice: yo tengo una nueva revelación, ya no es la palabra escrita, es la palabra hablada ahora. Y hacen a un lado todas las doctrinas y todas las creencias que están en esta preciosa palabra. Entonces, y salen con esas nuevas revelaciones, nuevas invenciones, y por eso usted ve cualquier barbaridad. Hace poco miraba algunos que se paraban en la Biblia, así, literalmente. Entonces, ¿por qué? Porque tenían que pararse en lugar santo y cosas extrañas, ¿va? O la bendición de la patada, ¿va? Que le pegan una patada en el vientre a alguien. O sea, cosas horribles, cosas extrañas realmente.
Entonces, el misticismo habla de aquellas personas que se creen súper espirituales, pero que están vanamente hinchados realmente en su interior. ¿Qué es el problema de todas estas falsas doctrinas? El versículo 19. No aferrándose a la cabeza, o sea, no aferrándose a Cristo, de lo cual todo el cuerpo, yo quiero que se dé cuenta, nosotros somos salvos por la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces primero tenemos que aferrarnos a Cristo en eso, pero también tenemos que aferrarnos a Cristo para poder crecer nosotros y poder madurar. Sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Tanto para ser salvos como para crecer, como para madurar nuestra vida cristiana, tenemos que aferrarnos a Cristo. Hoy vamos a ver la última de las doctrinas falsas que entró en el cristianismo y que aún hoy en día hay iglesias que se llaman cristianas y tienen este grave problema. Está en el versículo 20 en adelante. Dice así: si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? No uses, ni comes, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Entonces aquí Pablo le decía, si ustedes han muerto con el Mesías, esta es una verdad que hace varias semanas estudiamos. Romanos 6 enseña esta verdad, Gálatas 2 también nos explica esta verdad. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Romanos 6 se nos explica que nosotros hemos muerto también junto con Cristo Jesús. Y aquí lo vuelve a decir, si habéis muerto con el Mesías, cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Señor, ¿qué fue lo que usted hizo? Se negó a sí mismo para aceptar la realidad de Él. Usted fue unido a Cristo Jesús tanto en su muerte como en su resurrección. ¿Y cómo se manifiesta la resurrección en usted? Con nueva vida. De esa manera es que nosotros tenemos nueva vida. Aquí lo dice Pablo, si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, vea que aquí está hablando de una práctica que se conoce como algo que viene del mundo. ¿Qué es esa práctica? Es una práctica que se abstiene de todo. Se abstiene de comida, se abstiene de cosas que no puede utilizar, se abstiene de cosas que no puede tocar. Y esa práctica del mundo se conoce como ascetismo. El ascetismo, la palabra significa practicar. ¿Y qué es lo que practica una persona asceta? Se abstiene de todo. Se abstiene de comer ciertas cosas, se abstiene de beber, se abstiene del aseo personal inclusive, o sea, no se bañan literalmente, mortifican al cuerpo, o sea, lo lastiman, lo laceran. ¿Para qué? Para poder sacrificar su carne y así poder vencer los apetitos de la carne, según ellos, y así ganar espiritualidad. Es un estilo de vida austero. O sea, vive con lo mínimo. Renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Entonces, el asceta renuncia a todas las cosas materiales con el fin de ganar una perfección espiritual. Entonces, de esa manera viven ellos, porque creen que de esa forma, al ahí estar castigando la carne, al estarla ahí mutilando en algunos casos, ellos van a ganar espiritualidad. Y van a mostrarse perfectos delante de Dios. Creen que van a llegar a alcanzar ese nivel de espiritualidad. ¿De dónde viene esto? De las religiones paganas. Las religiones paganas practicaban esto. Cuando el cristianismo fue invadido por el Imperio Romano con la unión que ocurrió ahí y que nació la Iglesia Católica Romana, muchas de estas prácticas entraron. Y hoy hay jesuitas o hay algunas ramas del catolicismo que practican el ascetismo. Los monasterios es eso. Monos quiere decir solos. Son personas que viven solitarias. Entonces, y de esa manera creían que ellos estaban ganando espiritualidad. Los gnósticos, una de las ramas de los gnósticos, los gnósticos creen que la materia es mala, que el cuerpo es malo. Por eso no creen que Jesús nació y vino en carne.
Y por eso es que Juan los combate, que cualquiera que no diga que Cristo vino en carne no es de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían que como la materia es mala, ¿cómo es que Dios va a venir en carne? Entonces, los gnósticos decían, la materia es mala. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que doblegarla, hay que sacrificarla, hay que mutilarla, hay que sacrificar ahí el cuerpo. ¿Para qué? Para ganar espiritualidad. De eso se trata el misticismo. Hubo un hombre que se llamó Simón, y lo puede buscar usted en internet, el estilita, no estilista, estilita. Este hombre vivió una vida asceta desde su juventud, se supone era cristiano, inició y se fue a un monasterio. ¿Por qué? Porque él quería vivir aislado. Vea cómo muchos de estos equivocan el camino. Porque Jesús, el mandamiento que nos da, o la comisión que nos da, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero estas personas no, yo quiero vivir aislado, yo quiero vivir ahí solo. Entonces este hombre empezó y en un monasterio, ¿y sabe qué pasó? Aún la gente del monasterio creía que era demasiado extremista y lo corrieron. Él pasaba horas hasta desfallecer de pie. Pasaba de pie así hasta desfallecer, hasta que no le quedaran fuerzas ahí. Esa era la forma en que él vivía, esa manera. Entonces se fue al desierto. Pero la gente, vea cómo es el mundo tiende a admirar a este tipo de personas. Oh, miren qué austero, miren ahí que como pobre, qué espiritual es. Lo buscaban para escuchar consejo, lo buscaban para, ¿cómo es que se llama? Para que orara por ellos, para que los sanara. Pero como lo iba a buscar tanta gente, entonces dijo, no, voy a irme al pueblo otra vez. Y hizo algo que ha sido una práctica que se implementó en muchos lugares después de eso. Él les pidió que hicieran una torre alta. Llegó a medir, la hicieron de varios tamaños, hasta que la última llegó a medir cerca de 15 metros. Y él se quedó ahí, por eso se llama estilita. Porque estuvo en una torre ahí y pasó los últimos 36 años de su vida allá arriba. Miren, dice, la gente lo alimentaba. Y cuando él se movía, los piojos caían literalmente de su barba, de su cabello. Entonces no tocaba el agua, no se lavaba y lo tienen como un santo. Lo admiran de esa manera. ¿Ustedes creen que Cristo nos trajo a esclavitud, a vivir de esa manera, a hacer de esa forma nuestra forma de vida? Vea que por eso Pablo decía, hay huecas filosofías que esclavizan a los hombres. Entonces, y estas son de esas prácticas. ¿Y sabe qué creó? Que muchos lo veneran, lo adoran ahora, y muchos siguieron su ejemplo. Yo no sé cómo pasó 36 años así. Es increíble, hasta que murió. De hecho se enfermó y querían ayudarle. Él dijo, no, que Dios me sane, y al final se sanó. Entonces es interesante. Las religiones del mundo esclavizan. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de estas prácticas? ¿De dónde surgen, de dónde vienen estas ideas así? De querer abstenerse de esto, querer dedicarse así y decir que esto es parte del evangelio. No pierda Colosenses y vaya a 1 de Timoteo capítulo 4 para que vea de dónde surgen todas estas ideas. 1 de Timoteo 4:1 dice así la escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De dónde vienen estas doctrinas? Tienen una fuente, Satanás. Tiene una fuente que es el mismo infierno. Tiene una fuente que son doctrinas de demonios, son espíritus engañadores, de ahí provienen. Y dice que esas cosas se iban a manifestar en estos últimos tiempos. Y apostatar de la fe es negar, darse la vuelta en lo que es la doctrina o en la fe. Apostatar es negar la fe, los fundamentos de la doctrina cristiana. Y entonces van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero que vea qué es lo que van a escuchar. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué van a hacer? Prohibirán casarse. Jeff, prohibido casarse. Qué triste, ¿verdad? Prohibirán casarse.
y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, vea que prohibir casarse, desde que se mezcló el cristianismo con el paganismo y surgió la Iglesia Católica, el celibato empezó a ser una norma exigida por la Iglesia Católica para todos aquellos que servían como en el clero, a los sacerdotes. Ya vamos a ver qué resultados genera eso, a ver si realmente es algo correcto. La Iglesia Católica, leyendo un poco la historia, dice que lo hizo para asegurar la pureza sexual de estos hombres. Pero vamos a ver qué resultado hubo. Entonces, prohibirán casarse. Era una práctica también que venía del paganismo, donde habían vírgenes precisamente para su Dios. Mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó. Algunos no toman café. Imagínense que le quiten el café a Silvia. Qué triste sería, ¿verdad? O no comen cerdo, ¿va? El negocio de chicharrones del Carmen moriría, ¿va? Entonces, abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, todas estas cosas, vea, surgen así. Vea que las religiones del mundo esclavizan. Un ejemplo de ello, el hinduismo. El hinduismo. ¿Usted ha escuchado la frase vaca sagrada? No sé si usted la ha escuchado, pero en los trabajos muchas veces se refieren a alguien como una vaca sagrada, o sea, es intocable. O un proyecto es una vaca sagrada, tampoco se puede tocar. Pero ¿de dónde viene eso? Viene del hinduismo. ¿Por qué del hinduismo? El hinduismo cree que la persona que no se ha portado bien en esta vida va a tener múltiples reencarnaciones hasta que llegue a un lugar que no sé cómo le llaman ellos, se me olvida el nombre, el nirvana, un estado ahí extraño, el nirvana. Pero ¿qué ocurre? Que en alguna de esas reencarnaciones se reencarna en un ser inferior, pudiendo ser una vaca, pudiendo ser un perro, pudiendo ser un ratón, al punto que las vacas no se las comen, no pueden comérselas. ¿Por qué? Porque no sabe si ahí está su abuelita o su suegra, ¿va? Aquí está mi suegra hoy. Entonces, de esa manera es terrible, porque además no solamente es que no se las comen, sino que ella llega, una vaca, y se empieza a comer sus sembradillos. Tiene que dejarla para que usted gane puntos y así usted sea bien visto. Los ratones, tantas enfermedades que transmiten los ratones, y ellos viven con las ratas ahí a su alrededor y no las pueden correr porque puede ser su familia. Entonces, vea cómo las religiones del mundo, así humanas, esclavizan, o que tienen que hacer actos para poder vivir de alguna manera. Entonces, aquí vemos que el Señor decía en su palabra, o dice en su palabra, que en los postreros tiempos iban a haber personas que iban a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No son cualquier cosa, no son cosas inocentes, no son cosas muy buenas espirituales, no, son doctrinas de demonios, de espíritus engañadores. Provienen de la misma mente de Satanás. Satanás, cuando engañó a Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Seréis como Dios. Aquí lo que ellos buscan mediante el ascetismo es perfección espiritual. Tú, si haces esto, vas a ser perfecto espiritualmente. Tú, si logras esto, vas a ser admirado por la gente. Miren, nosotros no somos perfectos por nuestros méritos. Somos presentados perfectos por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por esa sangre preciosa, perfecta, derramada ahí, es que nosotros somos perfectos delante del Padre Celestial. No por nuestras obras, no por nada que lo que usted pueda hacer. Somos perfectos por su obra solamente. Ahora, ¿qué resultado genera la vida asceta? ¿Tendrá resultados realmente positivos, tangibles? Bien, volvamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo.
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿tienen algún valor desde el punto de vista humano, de sabiduría, por una religión de uno mismo? Sí, o sea, las personas, y si vemos los ejemplos, y los ejemplos que les voy a contar a continuación, pueden ver que las personas buscaban a estas otras para buscar un consejo, para buscar sabiduría, para ser sanada de milagros. Buscaban a estos porque los miraban súper espirituales. Entonces, humanamente hablando, las personas así aparentemente son humildes. Entonces tienen cierta sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, pero es una falsa humildad. ¿Por qué es una falsa humildad? Porque la persona está manifestando algo que él cree que puede lograr por sí mismo. Yo me niego a todo. ¿Para qué? Para ser perfecto espiritualmente. Y no se da cuenta que está siendo más orgulloso que el mismo diablo. Está envanecido creyendo que va a lograr algo que es imposible para los hombres. Es algo que nosotros no podemos lograr por nuestros méritos de ninguna manera. Pero ¿qué dice? Y en severo trato del cuerpo. Mire, se maltratan, se lastiman, se laceran. ¿Sabe quién hacía esto? ¿Se acuerda de Baal? Los 450 profetas de Baal y Elías. ¿Qué era lo que hacían aquellos hombres para que Baal se manifestara? Se laceraban, se cortaban, se lastimaban. ¿Por qué? Para despertar a Baal. ¿Y Elías qué fue lo único? No, Elías oró a Dios y fuego cayó del cielo, pues. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El celibato, ¿qué resultados ha producido en los sacerdotes? Abuso de niños. No tiene ningún valor alguno. No tiene poder alguno. Combatir la carne con la carne no tiene ningún resultado. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. O sea, la manera de vencer en esta vida no es por nuestros medios, no es una batalla que podamos ganar por nosotros mismos. Es una batalla que ya ganó el Señor y que ya nos da de su Espíritu Santo. Y en su Espíritu Santo nosotros podemos vencer toda prueba. Pero aquí creen que con la carne van a vencer y controlar los apetitos de la carne. A lo largo de la historia, el cristianismo ha sido invadido por este tipo de situaciones. ¿Sabe desde cuándo empezó a proliferar increíblemente estas prácticas del ascetismo? Cuando terminaron de ocurrir las persecuciones a la iglesia. Entonces, la gente ya, como no habían mártires, no, ahora hay que ganar, hay que sufrir para ir al cielo. Entonces, desde ahí, pero concuerda precisamente cuando la iglesia cristiana es invadida por el paganismo. Entonces, en ese mismo momento, se olvidan de algo muy importante. El reino de Dios no consiste ni en comida, ni en bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, quiero contarles un par de historias de ejemplo. Orígenes. Ahí aparecen las fechas en las que él vivió. Él es un hombre, o fue un hombre, que se considera uno de los padres de la iglesia. De hecho, es una referencia en muchos pensamientos cristianos. Este hombre, desde joven, empezó a vivir una vida ascética, una vida con muchas limitaciones, una vida austera, y buscó abstenerse de situaciones del mundo. Cosas que pudieran alimentar las tentaciones, buscó hacerlas a un lado. En cierta ocasión leyó un pasaje, y se lo cuento porque él leyó el pasaje e hizo algo de lo cual después se arrepintió. Y se lo voy a leer para que usted no haga lo mismo, especialmente los hombres. Mateo 19, ¿qué fue lo que él leyó y qué fue lo que él hizo? Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué fue lo que él hizo? Bien, ahí habla el pasaje de que hay eunucos que desde el vientre de la madre, por una malformación, por situaciones naturales, nacen con este problema.
Hay otros que son hechos eunucos. Algunos de los que creemos que fue hecho eunuco por los hombres es Daniel precisamente, porque el jefe de los eunucos estaba a cargo de él. Algunos eran hechos así para cuidar de harenes de mujeres, el harén de las mujeres, de las concubinas del rey. Entonces a los hombres que las cuidaban los hacían eunucos. Pero ¿qué fue lo que leyó él aquí? Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Qué hizo él? Se castró a sí mismo. ¿Por qué? Porque leyó este pasaje y dijo, me tengo que hacer eunuco. Después se arrepintió de lo que había hecho. Pero él hizo eso. ¿Por qué? Porque él quería quitar y eliminar toda tentación y todo sentimiento. Pero este pasaje habla de algo muy distinto. Y el ejemplo más claro es el apóstol Pablo. Dios le dio al apóstol Pablo un don, el don de continencia. Y por eso él no se casó después. Creemos que era viudo y que él era casado antes, porque pertenecía al Sanedrín. Entonces, pero él tenía un don de continencia. ¿Quiere saber si usted tiene el don de continencia? A los hombres, ¿le gustan las mujeres? Si le gustan las mujeres, usted no tiene el don de continencia. ¿A las mujeres le gustan los hombres? Si le gustan, usted tampoco tiene el don de continencia. El apóstol Pablo sí tenía el don de continencia. Y no fue que él se castró en ninguna manera. Pero este hombre, Orígenes, en su principio, en su juventud, él se castró precisamente porque él quería evitar toda tentación. ¿Sabe qué otro pasaje puede ser mal interpretado? Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Espero que no vengan tuertos ahí como piratas en el próximo culto. Pero ¿de qué está hablando el pasaje? Está hablando que usted con el pecado tiene que ser radical. Pero mire, usted puede ser tuerto, puede ser manco y aún así pecar. ¿Por qué? Porque el problema, ¿dónde está? En el corazón. No es lo de afuera lo que contamina al hombre, es lo de adentro. Entonces, ¿qué es lo que le decía Jesús a los fariseos? Ustedes son hipócritas. Y cuando veíamos este pasaje, cuando empezamos a leer Colosenses, dice que por la hipocresía de mentirosos. Hipocresía es precisamente eso. Aparentar algo externamente, pero por dentro son como sepulcros blanqueados. Porque el corazón está podrido. El hombre lo que necesita, ¿sabe qué es? Un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón Dios lo promete en su palabra. Él dijo, les daré un corazón nuevo y pondré ahí de mi espíritu para que ahí estén guardadas las leyes y nosotros podamos obedecerle a Él. Entonces, ¿pero qué busca aquí el ascetismo? Busca externamente limpiar el plato, pero por dentro está podrido. Entonces, este fue un error. Este fue una persona que empezó una vida ascética y llegó al extremo pero él realmente vivió una vida después cristiana adecuada. Es uno de los padres de la iglesia primitiva. Otro ejemplo, este hombre. Este joven conoció la doctrina cristiana. Se aprendió la Biblia de memoria. O sea, no ocupaba Biblia, se la había aprendido de memoria. Pero leyó un pasaje también. Y después de que hizo lo que hizo, se dio cuenta de su error. Otra vez, él vivió una vida ascética, quería vivir apartado del mundo, no quiero tener nada con el mundo. Su nombre era Antonio. Leyó un pasaje donde aparece el joven rico y le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Él fue buscando eso. Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Mira, tienes que guardar los mandamientos. Y le empezó a decir cuáles. Y le dijo él, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y aquí viene el problema, verso 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué hizo él? Tenía una hacienda y la vendió, porque con eso voy a ganar el reino de los cielos. Esa fue la interpretación que él hizo.
Otra vez una interpretación equivocada, porque lo que Jesús estaba apuntando en este pasaje no era a los hechos materiales, estaba apuntando al problema del corazón en el joven rico. ¿Cuál era el problema en el corazón del joven rico? Que él confiaba en las riquezas. El primer lugar en su vida eran las riquezas, no era Dios. Entonces él externamente tiraba la pinta, él externamente se miraba bien, él externamente cumplía todo, pero había un grave problema en su corazón. ¿Cuál era? Que el primer lugar lo tenían las riquezas. Entonces, ¿qué hizo Antonio? Vendió todo. Se quedó solamente con lo necesario para mantener a su hermana. Pero aún con eso que mantenía a su hermana, luego escuchó otro pasaje bíblico y que le decía: no te afanes por el día de mañana. Así que quedó sin nada. Ya su hermana la metió, no recuerdo a dónde, en el Partenón, dice, y se quedó sin nada. Y se fue al desierto para vivir aislado, vivir solo. ¿Qué pasó en el desierto? La gente iba a buscarlo, a pedirle consejo, por lo que consideraban una persona muy espiritual, llena de sabiduría. Pero ahí en el desierto, ¿sabe qué le ocurrió? Él decía que ahí peleaba con los demonios. Él decía ya que ahí peleaba con ellos, cayó víctima de los nervios y quedó inconsciente. Tuvieron que rescatarlo del desierto. Él con el tiempo maduró y se dio cuenta de todos los errores que había cometido. Es interesante la historia porque a él le llamaron padre espiritual. Yo no sé si por ahí habrá surgido esa frase. Constantino, el emperador romano, lo llamó padre espiritual. Es interesante. Entonces, aquí vemos que este hombre, cuando ya madura, ¿sabe qué dice él? Porque él, en su lucha con los demonios, él decía: no, tengo que negarme más. Pero él escribe que entre más se negaba, la tentación era más fuerte. Y es que precisamente lo que dice el pasaje en Colosenses que leímos, que todas esas prácticas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entre más él se negaba a eso, precisamente más era fuerte aquel sentimiento, y entonces ahí es donde cayó víctima de los demonios. Él escribió más adelante que realmente no tenemos que dejar que nuestros demonios engañen la mente, porque es un engaño simplemente, porque Cristo los redujo a nada en la cruz del Calvario. Vea cómo él después madura precisamente y deja todas esas creencias que tuvo, y él entiende eso. Volviendo aquí a la historia del joven rico, quiero llamar la atención a un par de cosas. Jesús le dijo: toma tu cruz, sígueme, toma tu cruz. Ahí se lo dije, al final se lo dice. Los discípulos quedaron asombrados. ¿Cómo este hombre no puede ser salvo? ¿Cómo este hombre rico que guardó los mandamientos, que aquí está dispuesto a seguir al Señor, que está preguntándole al que tiene que saber, cómo él no puede ser salvo? Entonces dijeron los discípulos: ¿y entonces quién va a poder ser salvo? Ese es precisamente el punto que usted tiene que entender. Verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Por los medios humanos nunca va a ser suficiente. Por los hechos, las obras humanas nunca va a ser suficiente, pero para Dios no hay nada imposible. Y eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Abrió un camino para que nosotros pudiéramos llegar al Padre y así poder nosotros ser salvos. Colosenses 3. Colosenses 3. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Versículo 1. Dice aquí: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo quiero que vea toda la dependencia que tenemos de Cristo Jesús. Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Toda nuestra vida depende de Cristo. Si resucitamos, resucitamos por Él. Si buscamos las cosas de arriba, lo buscamos a Él. Y nuestra vida está escondida, quiere decir está protegida por Él. El legalismo busca ganar el cielo.
es un camino equivocado. El camino es este: resucitar con Cristo Jesús. Ese es el camino. El misticismo busca la espiritualidad, busca las visiones, busca las nuevas revelaciones, busca eso. Pero no, el misticismo lo que tiene que hacer una persona que está metida en ese error es buscar las cosas de arriba. ¿Qué son? ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Jesús lo decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Una de las primeras cosas es su palabra. Su palabra debe ser nuestra guía, nuestra brújula, nuestra dirección, nuestro todo. Su palabra debe estar basado todo. Yo quiero que vea que el próximo domingo usted lo va a notar. El próximo domingo vamos a pasar a cosas prácticas de la vida cristiana que Pablo les da a los colosenses. Pero antes de pasar a las cosas prácticas, él primero deja clara la doctrina. La doctrina donde dependemos de Cristo, donde no tiene que haber contaminación en esa doctrina. La doctrina es algo muy importante en la vida cristiana, y no tenemos que descuidarla. Les invito los miércoles para que aquí estén, porque aquí estudiamos la doctrina bíblica precisamente. Entonces, buscar las cosas de arriba, en primer lugar, buscar su palabra, buscar ser llenos del Espíritu, buscar la oración, buscar darle a Él el primer lugar en nuestro corazón siempre, buscar vivir una vida en integridad, ser el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo. Todo eso es buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El ascetismo busca vencer la carne. La solución para eso es ser llenos del Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu de Dios. No somos perfectos. No somos perfectos. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Espíritu de Dios viene a su vida, usted recibe eso. Usted tiene dominio propio para poder vencer toda tentación. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué significa poner la mira en las cosas de la tierra? Precisamente todas estas prácticas que hemos estudiado: judaísmo, legalismo, misticismo, ascetismo. El querer vivir la vida cristiana con esas prácticas, el querer ganar espiritualidad con esas prácticas. Pero también el poner la mira en las de la tierra es también renunciar a los placeres de este mundo. Ya vamos a ver ese detalle. Porque habéis muerto. Yo quiero que entienda algo. Nosotros vivimos, pero primero hemos muerto. Mire, había un pastor que le estuvo dando clases a unos niños. Y cuando le estaba dando clase a los niños, él les pregunta a los niños, son niños que ya conocían de la Biblia, les pregunta: si yo vengo y empiezo a hacer buenas obras, donde vendo todo lo que tengo y lo doy a los pobres, y con eso voy a ganar el cielo. La respuesta de los niños fue unánime: no. Si yo vengo y me sacrifico a mí mismo, doy mi vida, la entrego para ayudar a los demás, ¿con eso gano el cielo? La respuesta otra vez fue no. Entonces les preguntó a los niños: ¿y entonces qué tengo que hacer para ir al cielo? Uno de los niños le contestó: morirse. Y es cierto. El primer paso, si usted quiere irse al cielo. Es cierto, se mira una respuesta muy sencilla, pero teológicamente es muy cierta y muy profunda. Quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Primero tenemos que renunciar a nosotros mismos, al yo, a todo lo que yo pueda hacer por mis obras, a todo lo que yo pueda hacer por mis propios medios, a todo lo que, para darme cuenta ahí que realmente necesito la ayuda de Dios para poder ser salvo. Que por mis medios, por mi forma de ser, por venir a la iglesia, cargar la Biblia, por cualquiera de esas cosas, no soy salvo. Solo soy salvo cuando yo acepto a Cristo Jesús como el Señor de mi vida. Bienaventurados los pobres en espíritu. Todos tuvimos que habernos declarado y ser pobres en espíritu.
negarnos a nosotros mismos, que en mi corazón realmente arde el deseo porque Dios me rescate. Porque sin Él estoy perdido, estoy abandonado, estoy sin brújula, sin un destino. Que si yo muero sin Cristo, estoy condenado a una eternidad apartado de Él para siempre. Y nada ni nadie va a poder cambiar eso. Le podremos hacer 1000 misas a usted y nada va a cambiar eso. Porque la decisión tiene que ser en esta vida. Para cada hombre está destinada una muerte. Y después de esto, dice la Escritura, el juicio. Entonces, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto, sí, pero ahora quiero que vea eso. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos protegidos por Dios. Jesús lo decía, a mis ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano. Estamos protegidos por Él y nada ni nadie lo va a poder apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso significa estar escondido, estar protegido, estar guardado, que nada y ni nadie lo puede tocar a usted, porque usted ya ha sido salvado. Verso 5. Un pasaje que un ascetista puede tomar. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ve, ahí está, ascetismo. Alguien puede decir, no, ahí está justificado. Y esa es la forma en que las personas que vienen al cristianismo y que no han sido renovadas sus mentes, que no han nacido de nuevo, pueden venir y agarrar cualquier pasaje y malinterpretarlo. Ve, ahí dice, hay que hacer morir lo terrenal. Entonces, ¿qué hago yo? Sacrificar mi cuerpo, castrarse. No vaya a cometer ese error. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Pero de qué está hablando? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y aquí quiero hacer una corrección porque muchas veces hemos cometido este error. Normalmente hemos entendido la avaricia como el amor al dinero. Pero este pasaje habla de algo distinto. Haced morir lo terrenal en vosotros. Es muy diferente el ascetismo que la santidad. El ascetista busca martirizar el cuerpo, hacer morir el cuerpo, mutilar el cuerpo para ganar un nivel espiritual. La santidad no, porque habla de una obra que ya fue hecha en el interior, donde usted ya nació de nuevo, usted ya nació espiritualmente de nuevo por la obra de Cristo. Y entonces, ¿en qué se manifiesta? En que usted quiere vivir una vida en santidad. ¿Y qué significa vivir una vida en santidad? Significa abstenerse del pecado, abstenerse de aquello que para usted le afecta. Y quiero que vea acá, ¿por qué le digo que la avaricia que está hablando aquí es distinta al amor al dinero? Fornicación habla de un hecho físico, el pecado sexual. Pero antes de esa fornicación, ¿qué hubo? Hubo impureza. Y eso es algo en su mente, en su corazón. Hubieron pasiones desordenadas. También, ¿qué fue eso? Sí, algo que usted permitió que se levantaran pasiones en su cuerpo. Pero antes de esas pasiones que se levantaron en su cuerpo, ¿qué hubo? Malos deseos. Y antes de eso, ¿qué hubo? Avaricia. ¿De qué avaricia? Está hablando de codiciar, en este caso, temas sexuales. Y toda avaricia es idolatría. Toda avaricia. El amor al dinero, toda codicia es idolatría. Ya vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, él empezó del hecho físico a la raíz del problema. La raíz del problema era en el corazón, que es la avaricia. La codicia, el desear cosas desordenadas. Mire, les preguntaba hace poco a cuánto les gustan las mujeres y bueno, casi todos me levantaron la mano. Algunos Dios les dio el don de continencia posiblemente. Pero un mal pensamiento puede venir a usted. Y Martín Lutero decía, usted no puede evitar que las aves vuelen por su cabeza, pero sí puede evitar que ellas hagan nido en su cabeza. Entonces, un mal pensamiento viene, usted tiene que hacerlo a un lado. Pero cuando usted lo maquina, cuando usted empieza aquello, entonces, ¿qué va a pasar? Ese pensamiento se convierte en un mal deseo. Luego se convierte en una pasión desordenada, algo que ya en su físico le es difícil controlar.
De ahí viene la impureza y de ahí viene la fornicación. O sea, aquello de que alguien diga, es que me tropecé y caí en pecado. No, nació así, porque primero lo permitió y dejó que eso siguió prosperando y creciendo en su corazón hasta que se manifestó en algo físico. Entonces, no es aquello, que tropecé y caí. No, ya algo. Desde antes venía ese problema en su corazón y nunca quiso trabajarlo. ¿Qué más dice este pasaje? Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí va en el sentido inverso. Empieza con ira, algo en su interior que se manifiesta luego en enojo, luego en malicia, luego en blasfemia y luego en palabras deshonestas. Entonces, cuando alguien está hablando cosas así, es porque en su corazón hay un problema. Entonces, ahora, yo quiero que note algo. Los discípulos del Señor se hacían una pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque Jesús apuntaba a un problema más difícil, y es en el corazón. El apóstol Pablo, en Filipenses 3:5, creo que sí, Filipenses 3:5, él les hablaba a aquellos que se jactaban de guardar la ley. Entonces Pablo le decía que si aquellos se jactaban, yo tengo más de qué gloriarme en la carne. Y él comenta que él de la ley era irreprensible, pero de la ley como un acto externo, en donde él guardaba los mandamientos, guardaba el sábado, no era idólatra y tenía muchas cosas. Pero en Romanos 7:7, él conoce el pecado por la ley, por un mandamiento de todos los que hay ahí. Adivine cuál es: no codiciar. ¿Por qué? Porque la codicia, a diferencia de todos los demás mandamientos, habla de la realidad del corazón humano. En Génesis 6 se nos dice que del hombre, todo intento de los pensamientos del corazón del hombre era de continuamente el mal, desde su juventud. Nosotros tenemos un gran problema. El ser humano es nuestro corazón. Por eso cuando los discípulos decían, si este hombre, este joven que viene a buscar al maestro, guardó todos los mandamientos desde su juventud, ¿quién puede ser salvo entonces? Esa es la pregunta que el ser humano realmente tiene que darse cuenta. De ninguna manera, de ningún medio humano vamos a poder ser salvos. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, él se da cuenta de eso y llega a una conclusión y decía, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? ¿Sabe cuál es la respuesta? El apóstol Pablo también la da. Y es preciosa la respuesta. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne es tratar de ganar el cielo por nuestros propios medios. Andar conforme a la carne es también vivir en pecados, delitos, tratar de hacer obras para yo merecer el cielo, para ganar espiritualidad. Pero la buena noticia es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted está aquí en esta mañana, quiero leerle un pasaje. Cierre sus ojos un momento. Y ahí con sus ojos cerrados, examine su vida. Deje que el Espíritu Santo escudriñe lo profundo de su ser. Deje que Dios hable a su vida y a su corazón. Quizá hemos vivido una religiosidad basada en obras. Quizás seguimos luchando con situaciones porque nunca le hemos dado el lugar a Dios que actúe en nuestra vida. Dice el Señor una preciosa promesa
Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete en esta mañana, Señor, en cada corazón, Señor, derribando argumentos, Señor, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Que nos demos cuenta, Dios, que las apariencias no salvan a nadie. Solamente tú salvas. Y que tú puedes darnos un nuevo corazón, Señor. Un corazón que puede vencer el pecado, al mundo. Tú nos puedes llenar con tu Espíritu Santo, darnos la victoria sobre la muerte, sobre el temor, sobre Satanás y sus demonios. Cuando tú llenas a un hijo tuyo con tu Espíritu Santo, Señor, tú le haces más que vencedor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No importa cuán oscuros, cuán negros hayan sido nuestros pecados, la sangre de Cristo es más poderosa. Tiene el poder de limpiar toda pudredumbre en nuestro corazón. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Somos perfectos no por nuestras obras, sino por su obra en la cruz del Calvario. Y cuando nos damos cuenta de eso, podemos correr ante Él, ante su presencia, clamando su misericordia, clamando su perdón. Y Él da abundantemente, sin reproche. Un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Padre, en el nombre de Jesús, si hay corazones hoy aquí, Señor, que han vivido alejados de ti, no importa que hayan estado por mucho tiempo en una iglesia, Señor, ministra hoy sus vidas, Espíritu Santo. Toca hoy sus corazones. Rompe todo argumento en su mente y en su corazón. Quebranta todo orgullo en sus vidas, Señor. Porque no son los años de asistir a una iglesia, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la obra de Cristo en nuestros corazones. Es cuando aceptamos tu obra, Señor, en nuestra vida. Cuando nos negamos completamente a ti y queremos correr a tus brazos, a la gracia tuya, Señor, que podemos ser salvos. Si usted está aquí en esta mañana y quiere pedirle perdón al Señor, quiere entregarle cada área de su vida a Cristo Jesús, Él está aquí, porque donde dos o más reunidos en su nombre, Él está. Él está aquí hoy en esta mañana. Y Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar en su corazón, hacerle nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, todas son hechas nuevas. Si usted quiere hacerlo, puede repetir esta sencilla oración conmigo. Señor Jesús, te necesito. Estoy aquí en esta mañana para decirte, Señor, que quiero que perdones todos y cada uno de mis pecados, que me llenes con tu Espíritu Santo, que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea. Transforma mi carácter, transforma mi mente, transforma todo mi ser, Señor. Hazme una nueva criatura. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por todas aquellas personas que en esta mañana, ya sea aquí o viéndonos por internet, Señor, han rendido su corazón a ti. Dales fuerza, Señor. Dales pasión, Señor, por tu palabra. Guíales en cada decisión en sus vidas.
Te damos gracias, Señor. Póngase de pie, vamos a adorar un momento al Señor.